Pleno significa al completo. Mi felicidad es plena cuando todos los que forman parte de mi familia tienen un lugar en mi corazón. Si se excluyó o olvidó a alguien, empieza en nosotros y en nuestra familia su búsqueda. Percibimos que nos falta algo, pero a menudo no sabemos dónde buscar. Una búsqueda de este tipo lleva a veces a la adicción, a veces también a la búsqueda de Dios. Sentimos un vacío en nosotros, un vacío que queremos llenar. ¿Quién me falta? Podemos comprobar en nosotros si nos falta alguien. Nos tomamos 5 minutos y cerramos los ojos. Nos dirigimos internamente a cada uno de los que pertenecen a nuestra familia. Los miramos a los ojos, también a los que ya llevan mucho tiempo muertos. Les decimos: te veo, te respeto, te doy un lugar en mi alma. Percibimos inmediatamente que nos sentimos más plenos. Al mismo tiempo sentimos si falta alguien. Por ejemplo, alguien olvidado, alguien a quien la familia vivía como una carga, alguien de quien se quería librar. También a ellos los miramos a los ojos y les decimos: te veo, te respeto, te amo, te doy en mi corazón el lugar que te corresponde. De nuevo percibimos qué efecto tiene en nosotros y cómo estamos más plenos. La salud plena. Uno de los conocimientos de largo alcance de las constelaciones familiares tiene que ver con nuestra salud, la salud plena. Muchas enfermedades representan a personas de las que nosotros o nuestra familia se quiere librar, que hemos olvidado o excluido. También eso lo podemos comprobar en nosotros. De nuevo nos tomamos 5 minutos y cerramos los ojos. Nos hundimos en nuestro cuerpo y sentimos dónde nos duele, dónde hay algo enfermo. ¿Cuál es, por lo general, nuestra respuesta? Queremos librarnos de lo que nos duele y de lo que nos enferma, de modo parecido a como nosotros o nuestra familia nos queríamos librar de una persona. Ahora recorremos el camino inverso. Acogemos con amor en nuestra alma y en nuestro corazón lo que nos duele y lo que nos enferma, y le decimos: puedes quedarte conmigo, en mí puedes alcanzar la paz. Mientras tanto, prestamos atención al efecto que tiene sobre nuestro cuerpo y qué provoca en él. A menudo un dolor cede y nos sentimos aliviados. En un paso siguiente tratamos de percibir hacia qué persona se dirige la mirada de esa enfermedad y ese dolor. ¿A qué persona excluida u olvidada? ¿A qué persona a la que acaso nosotros o nuestra familia haya tratado injustamente? Al cabo de un rato lo sabemos o lo intuimos. Miramos a esa persona junto con nuestro dolor y nuestra enfermedad y le decimos: ahora te veo, ahora te respeto, ahora te amo, ahora te doy un lugar en mi corazón. ¿Cómo estamos entonces? ¿Cómo está nuestra enfermedad? ¿Cómo está nuestro dolor? También en este caso, pleno significa al completo. Te amo. ¿Quién puede decir algo así? ¿Te amo? ¿Qué ocurre en su alma cuando dice esta frase? ¿Qué pasa en el alma del otro cuando se dice esta frase?
El alma de quien dice sinceramente esta frase tiembla. En ella se reúne algo que crece como una ola y lo arrastra. Puede que se defienda de ella por miedo de a dónde lo eleva y a qué orilla lo lanzará. Puede que también el otro o la otra a quien se dice esta frase tiemble. Intuyen qué cambia en ellos, cuánto puede comprometerlos y determinar su vida para siempre. Está también el miedo a si seremos capaces de mantener esta frase, y estamos de acuerdo con ella en todo su alcance, y nos podemos abrir a ella, independientemente de si la hemos dicho o nos la han dicho. Pero no hay frase más hermosa que nos conmueva tan profundamente y nos una tan íntimamente con otra persona. Es una frase humilde, nos empequeñece y engrandece al mismo tiempo. Nos hace profundamente humanos, lo que hace que las parejas crezcan juntas. ¿Qué hace que las parejas crezcan juntas? Puede que algunos piensen, cuando ha comenzado la relación de pareja se sientan y descansan. Pero la relación de pareja es parte del cumplimiento de nuestra vida, una parte decisiva del cumplimiento de la vida. Porque la vida empieza propiamente con la relación de pareja. Es un punto culminante. Después todo en la vida es diferente, mayor, más rico y más pleno. Aprender el amor de los padres. Pero hay algo anterior a la relación de pareja, la infancia. La relación de pareja se aprende pronto. El amor que necesitamos para la relación de pareja lo aprendemos muy tempranamente. La aprendemos sobre todo de la madre. Solo donde la relación con la madre está lograda, si tomamos de nuestra madre a corazón lleno lo que viene de ella, nos preparamos para la relación de pareja. Algo parecido vale también para la relación con el padre. Quien no pudo tomar a los padres tampoco podrá tomar a una pareja. Muchos problemas en la relación de pareja proceden de que uno o ambos miembros de ella no están en paz con sus padres, con una unión profunda de respetar y tomar con agradecimiento. Toda la juventud es en el fondo tomar con amor. Es tomar, tomar, tomar y tomar. Algunas personas se niegan a tomar por diversas razones. Algunos de nosotros tenemos, por ejemplo, la idea de que lo que nos dan los padres es tantísimo que no podremos equilibrarlo, que nuestro agradecimiento nunca bastará para equilibrarlo todo. Sentimos una necesidad muy profunda de equilibrar el dar y el tomar. Por eso algunos niños se niegan a tomar por miedo a no poder equilibrarlo y entonces no toman. A veces argumentan el no tomar con reproches y acusaciones contra sus padres. Entonces toman muy poco, y puesto que toman poco, tienen poco. Por regla general, no basta del todo para una relación de pareja. Es decir, que la relación de pareja empieza porque tomemos a nuestros padres. A menudo reina un gran malentendido en los sentimientos con relación al equilibrio. Nunca podremos equilibrar a nuestros padres, pero podemos equilibrar de otro modo. Equilibramos al trasladar lo que tomamos. Por ejemplo, a una pareja, sobre todo, a los propios hijos. Cuando se sabe esto, ya no hace falta preocuparse por el equilibrio frente a los padres. Tomamos y tomamos y tomamos y sabemos que una vez rebosaremos y nuestra pareja y nuestros hijos se enriquecerán con ello. Es decir, que esto es una condición para la relación de pareja. El amor mediante el cual las parejas crecen juntas empieza ya en nuestra infancia.
Hay otra cosa que se opone al tomar durante la preparación a la relación de pareja. Se trata de la diferenciación entre el bien y el mal, o lo bueno y lo malo. Existe, fomentada también por determinadas corrientes de la opinión pública, que se han plasmado, por supuesto, en determinadas escuelas de psicoterapia, la idea de que nuestros problemas tienen relación con nuestros padres. Si nuestros padres hubieran sido mejores, también nosotros estaríamos mejor. Se trata de una idea extraña, pues imponerse frente a las adversidades forma parte del crecimiento. La opinión difundida entre alguna gente es: crecemos al recibir, recibir y recibir sin tener que poner nada de nuestra parte. Pero crecemos precisamente frente a la contrariedad, y crecemos gracias a los errores de nuestros padres, y también gracias a las dificultades que acaso tuvimos que soportar en la infancia. Lejos de ser un daño, es la oportunidad gracias a la cual crecemos y adquirimos fuerza para la vida real. A veces me imagino cómo le diría a un niño que tuviera los así llamados padres ideales. ¿Puede vivir? ¿Sabe algo de la vida real? ¿Está ese niño maduro para una relación de pareja? El laberinto del alma. Ejercicio con una mujer cuyo primer marido se suicidó 6 meses después de la separación. Hellinger. ¿A dónde quería ir con su muerte? Con su madre. Mujer. En el caso de mi marido tiene sentido. Hellinger. Los subterfugios del alma son curiosos. A mí ya no me sorprende nada. El alma es un laberinto en el que uno puede perderse fácilmente. En este laberinto se orienta uno con un hilo rojo. Este se tiene todo el tiempo firmemente en la mano. Entonces se orienta uno, porque un laberinto es oscuro. En él no sirve de nada mantener los ojos abiertos. Se atiene uno al hilo rojo. Uno palpa su camino adelante, centímetro a centímetro, a lo largo del hilo rojo. Cada latido del corazón es un centímetro más. Es decir, que se avanza con los latidos del corazón. Voy a imaginármelo simplemente. Busco imágenes para el alma con las que se puede orientar en el laberinto del amor. O sea, se va con el latido del corazón. Cada latido para ti es: por favor, por favor, por favor, por favor. Ese por favor retrocede muy atrás en la infancia. Primero la madre, claro, por favor. Se avanza a tientas en la oscuridad con la imagen de la madre ante los ojos y se dice: por favor, por favor. Cada por favor es un paso adelante. Entonces el latido se acelera algo. Los pasos se hacen más largos, pero sigue estando oscuro. A cada paso y a cada latido dices gracias. Y eso se lo dices a tu difunto marido. Gracias. Entonces empiezas a respirar más profundamente. A cada gracias inspiras y expiras profundamente. Pero el laberinto sigue estando a oscuras. ¿He de seguir caminando contigo por el laberinto del amor? Mujer, por favor. Hellinger. Sí, con mucho gusto. Ahora viene a cada paso un sí. Es un sí muy especial. Un sí a la vida y un sí a la muerte. Ambas cosas. Le dices sí a tu vida y también dices sí a la muerte de tu marido. Esa muerte forma parte de tu vida. Sí. Y ahora miras a tu marido actual
y también a él le dices sí. ¿Qué hace felices a los hombres? Esta es la cuestión. ¿Quién es más feliz? ¿Cuándo hemos sido más felices? El más feliz es un niño al pecho de su madre. ¿Hay algo más feliz que esta relación íntima? Eso todavía vale para nosotros hoy. Somos más felices en conexión con nuestra madre y luego con nuestro padre. En el curso de nuestra vida puede que haya intervenido algo que nos haya alienado de nuestra madre. Entonces nos quedamos vacíos. Sin madre estamos vacíos. Falta algo. Hace muchos años estuve 4 semanas como terapeuta invitado en Chicago con un matrimonio de terapeutas. El director dijo una vez en un grupo que toda persona tenía un sentimiento básico. A ese sentimiento básico se retiraba una y otra vez, pues en ese sentimiento básico es donde siente menos estrés. Cada uno puede comprobar inmediatamente en sí mismo qué le ocurre con su sentimiento básico. Se pone uno, por ejemplo, una escala de menos 100 a más 100. Ese hombre dijo que uno nunca puede modificar su sentimiento básico, que uno siempre retorna a ese sentimiento. Podemos comprobarlo en nosotros. ¿Dónde estamos situados en esa escala de menos 100 a más 100? ¿Es en el campo negativo? ¿Y dónde en él? ¿O es en el campo positivo? ¿Y dónde? Cada uno lo sabe de inmediato. Si miráis a otras personas también lo sabéis de inmediato. Se puede ver enseguida dónde está situado uno en esa escala de la felicidad. O sea que el director del grupo afirmó que no se puede modificar el sentimiento básico. Pero uno de mis bonitos descubrimientos ha sido que sí se puede modificar, porque yo lo modifiqué en mí. Así me di cuenta. En un seminario sobre terapia familiar, el terapeuta trabajó personalmente conmigo. Se llamaba Les Cadiz. De repente vi, con su ayuda, qué había hecho mi madre por mí. Quedé anonadado al ver de repente todo lo que mi madre había hecho por mí. Siempre estaba ahí, y era una mujer valerosa. Durante el nacionalismo no se la pudo convencer de nada en absoluto. Cuando me negaron el diploma de bachiller por ser un elemento potencialmente antisocial, ella fue a la dirección de la escuela y peleó como una leona por mí. Finalmente me dieron el diploma de bachiller. A esas alturas hacía ya 1 año que me había reclutado el ejército. O sea, que de repente me di cuenta de qué mujer especial era mi madre. De repente pude incluirla en mi corazón, totalmente, tal como era. Al tiempo me di cuenta cómo de pronto mi sentimiento básico había subido 75 puntos de una vez. 75 puntos. O sea que la conexión con la madre crea felicidad. Hace feliz a la gente. Sin madre no hay pareja. Algunas mujeres dicen, quiero tener de una vez a un hombre. Eso no funciona. Primero hay que tener a la madre. Entonces también se obtendrá a un hombre. Sin madre no hay marido. Eso también vale, por supuesto, para el hombre. Sin madre no hay mujer. Pero en este caso no lo sé seguro, porque algunas mujeres quieren ocupar el lugar de la madre y hacer feliz al hombre de ese modo. Pero ya sabemos lo que resulta. O sea que este es el primer camino a la felicidad, que nos mantengamos conectados con nuestras raíces y nos extendamos y seamos felices desde allí. ¿Cuál es el secreto de la felicidad?
¿Dónde se cumple la felicidad? En el instante. Toda la felicidad está en el instante. ¿Qué se opone a la felicidad? La desviación del instante. Bien porque se mire atrás, bien adelante, entonces se olvida el instante. Entonces también se ha olvidado con el instante la felicidad del instante. Permanecer en el instante es una disciplina elevada que podemos practicar. Toda vida es en el instante, solo en el instante. Está plenamente en el instante. En el instante, ahora, está cumplida la vida. Abrimos el corazón para ese instante. Gozamos de ese instante. Agradecemos el instante. En el instante no hay lamentación, tampoco temor. Todo temor está asentado en el futuro. Toda lamentación está asentada en el pasado. En el instante estamos sin lamentación y sin temor. Vivir de instante en instante también significa morir de instante en instante. En cada instante se deja atrás lo viejo.